Bienvenidos a Star Wars Gentleman. En el vídeo de hoy os quiero mostrar mi primer mock de LEGO Star Wars. Este diorama representa la escena en la que Asajj Ventress lucha contra los clones de la República para capturar el planeta Felucia. Este mock está construido aprovechando una de las vitrinas que uso para mostrar las figuras de mi colección. Como podéis ver, estas peanas son escalonadas y lo que he hecho ha sido, con piezas de LEGO, crear una base que esté toda al mismo nivel. Para mantener la estética utilicé piezas de color negro en esta parte y encima construí el campo de batalla. Si os enseño la parte trasera del diorama, veréis mucho mejor que he creado unos pequeños montículos que dan volumen y refuerzan la idea de estar en medio de un terreno irregular. Esto también me permite que las plantas que he creado sobresalgan por encima de las figuras y que representen mucho mejor la flora gigante del planeta. Y aquí entra la segunda clave de este diorama, que son, como os comentaba, las plantas exóticas de Felucia. Esta ha sido sin duda la parte más creativa del mock, ya que con piezas de colores variados he creado diferentes estilos de plantas que imaginé que podrían formar parte de este ecosistema del planeta. He intentado crear una gran variedad de plantas para este diorama y, aunque algunas de entre ellas son parecidas, hay algunos detalles que las hacen totalmente diferentes. En algunas he seguido un patrón más regular, pero en otras no tanto, y creo que eso ayuda a recrear la diversidad de la flora. Si hablamos de minifiguras, en este diorama he elegido, por la banda de los separatistas, un Battle Droid y un Super Battle Droid, para representar su ejército. Por parte de la República he usado 3 clones de la Legión 327, el mismo cuerpo de élite que vimos durante el episodio 3 en el planeta. Finalmente, como protagonista principal tenemos a Asajj Ventress. Como os dije antes, el diorama no está basado en ninguna escena que podamos ver ni en la serie de Clone Wars ni en las películas, pero creo que eso también es lo divertido de estos dioramas, poder recrear escenas que nunca existieron. Eso sí, para los que os gusta representar escenas del canon, podemos sustituir los droides y a Ventress por Aayla Secura y recrear la Orden 66 en Felucia. Sinceramente, hoy quería hacer un vídeo distinto y me apetecía enseñaros mucho este primer mock, no solo para inspiraros, sino también para que me dierais vuestra opinión. Por cierto, me gustaría saber si vosotros también construís vuestros propios dioramas y si os gustaría ver más de estos en el canal. Os leo en los comentarios. Hasta la próxima.